¿Qué hubo, raza? Bienvenidos a No Soy Yo Podcast. Este es el volumen 8 de la temporada 4 y hoy tenemos un talento emergente. Hemos estado platicando ya con gente de chingada trayectoria, sí, pero siempre es importante saber, pues conocer las nuevas voces y qué es lo que viene. Y hoy tenemos a Lau Charles, una futura y prometedora cineasta. Ojalá. Dios te oiga. Querida Lau, bienvenida. Aquí siempre iniciamos con salud. Excelente, saludcita. ¿Sí? Está muy bueno. Oye, Lau, pues para empezar, muchísimas gracias por regalarnos un rato para compartir tu viaje. No, pues gracias a ti por el espacio. No, pues es que fíjate, yo juraba que ya había salido y que estabas ya en el rock and roll. Hasta ahorita platicando que me dices que sales hasta el otro año. Pero bueno, ya estás trabajando, se está moviendo tu primer corto. Exacto. O lote, y que parece que le está yendo bien. Ah, no, ya no, cuando vean este programa ya habrá estado. Bueno, pero, ojalá lo hayan visto. Ojalá lo hayan visto ayer en la Cineteca, junto con la muestra del CCC. Lau, ¿cómo llegaste al cine? ¿Cómo creciste? ¿Cómo fue tu infancia? Ay, empezamos con algo más ligero. Pues llegué al cine. Siempre, desde chiquita yo decía que quería ser escribidora. Okay. ¿No? O sea, como que mi máximo en la vida era escribir, me gustaba mucho escribir desde muy niña, dibujar como a todos los niños, pintar, y afortunadamente crecí con una madre que pues me impulsaba mucho, ¿no? O sea, como que ella justo me decía, lo que tú quieras está bien y pues hacia donde vayas, ¿no? Mi hermano es músico, entonces también siento que mi hermano abrió como mucha brecha de la familia diciendo, de eso no comes. Y mi hermano, como chingados no. ¿No? Exacto, y entonces como él es más grande que yo, pues ya para mí fue un poco más sencillo como decir, pues me quiero dedicar a esto, ¿no? Inicialmente estudié artes plásticas en La Esmeralda, yo tengo una licenciatura. ¡Ah, qué chingón! Y empecé pintando, y en mis últimos años de La Esmeralda me clavé cabrón en cine y en videoarte un poco. Okay. Y entonces ya el último año como que dije, bueno, sí quiero esto, pero tengo que estudiarlo porque pues no es nada más así, ¿no? Sí. A la ligera. Y ya hablé con mi mamá y le dije, oye, ¿tú podrías apoyarme otros 4 años? Oye, porque pues no me voy a poder mantener sola. Perfecto. Y entonces me dijo, pues vas, ¿no? Y haz el examen y a ver qué pasa. Hice el examen, me quedé en el CCC y ya. Que no es fácil, además. No, o sea, no es fácil. Y yo pensé, dije, bueno, pues ojalá me quede. Obviamente me preparé mucho, estudié mucho, y me ayudó también que ya tenía otra carrera, o sea, siento que también eso me ayudó bastante porque ya no estaba tan verde en conocimiento como de lo visual, arte, ¿no? Ajá, exacto, entonces eso me ayudó, me quedé y ya, y llevo ahí una eternidad porque te dicen que son 4 años, pero no es cierto. Entonces este es mi 5.º año, me parece. O 6º, no sé, pero por ahí, porque así. Además por la pandemia. Sí, claro, pandemia, más, no bye. sé. Sí, entonces pues ahí llevo, ¿no? Como mi... Oye, y entonces, tú eres, con lo que me mencionabas, ¿no? Que tú de niña querías ser escribidora. Entonces, ¿eres directora guionista o guionista directora? Yo creo que soy directora guionista. O sea, en el CCC el primer año y medio, tienes un tronco común en donde te dan guión, dirección, fotografía, sonido, o sea, te dan un poco de todo. Eso es lo que yo tengo de bases de guión, o sea, no es que me haya preparado más para escribir guiones, y luego la especialización ya dentro del CCC, la que yo elegí, fue dirección. Pero sí escribo mis guiones. Órale. No es que sea la mejor, ¿no? Pero te gusta escribir y dirigir. Mucho. Sí, total. Oye, ¿el teatro para ti qué es? Una caja de inspiración absoluta. Yo estuve en un CEDART antes de estar en la prepa en Bellas Artes. Okay. Y en el CEDART yo elegí teatro como específico. Y ahí fue donde me di cuenta que, aunque disfrutaba mucho estar, ¿no? Como en el escenario, disfrutaba mucho más el trabajo de mesa. O sea, a mí me encantaba escribir. O sea, sí actuaste también. Sí actué, ajá, ¿no? Actué, o sea, lo que uno puede hacer en la prepa, ¿no? Como que lo que uno hace en la prepa, sí. Exacto. Pero disfrutaba un chingo como analizar pues. Analizar a los personajes y leer las obras y entender el arco dramático. Todo eso a mí me gustaba mucho. Y ahora disfruto mucho ver teatro. O sea, siento que, no sé, o sea, siempre que voy a ver teatro pienso que el cine está súper como
todavía con muchas limitantes, ¿no? Y siento que el teatro a mí me permite como imaginar un cine distinto. Y eso me gusta muchísimo. Órale. Oye, y tú eres generación, tú naciste a finales de los 90s. No, ¿No? En el 91. No mames. Yo tengo 30. Eres tragaño. Sí. Ay, cabrón. Sí, sí. Pensé que Sí, tenías por eso tengo 25. dos carreras. Sí, no, sí. Sí, Ahorita sí. que me dijiste dos dije, porque sí, primero pensé, dije, bueno, pues ha de tener 24 o algo así. Ajá. 30 ya. Tengo 30. Órale. Sí, sí. Ok. Pero aún así, naces en los 90s, de repente, pues yo soy chavorruco, ¿no? Entonces, a mí, los maestros y directores que he conocido, pues tienen determinados referentes de cine, ¿no? Y todo. ¿Cuáles son los tuyos? Pues siento que van como cambiando, Así ¿no? es. Pero es curioso porque justo yo entré a un curso propedéutico para entrar al CCC, o sea, estos cursos que te preparan para el examen, no sé qué. Y en algún momento me dijeron, ¿cuáles son tus influencias, no? Y entonces yo dije, pues en ese momento me encantaba el cine de Spike Jonze. Bueno. Y me dijeron, no digas eso. Aquí somos artistas. Así como en tu entrevista, o sea, todo chido, güey, pero en tu entrevista no vayas a decir que te gusta Spike Jonze. ¿Pero por qué? Pero a ver, ¿por qué te gusta, no? Yo decía, porque me parece extraordinario que una persona pueda dirigir donde viven los monstruos y pueda dirigir Jackass. O sea, como qué chingados tiene en la cabeza ese güey, sí, como claro. para, ¿no? Y ya, bueno, nada, pero ahora estoy muy clavada con... se me va su nombre. Siama, su apellido es Siama, Ajá. que dirigió Tomboy, Retrato de Ok. una mujer en llamas, y ahorita en la Cineteca está Pequeña Mamá. Ajá. Es una directora que siento que tiene una sensibilidad brutal, como con las infancias, que es como lo que me interesa, ¿no? Okay. Como trabajar con infancias, entonces creo que ahorita ella es un referente importante. Y mexicana, Tatiana Hueso, me encanta su trabajo, muy, muy cabrón. Oye, entonces, tu generación ya no fue de las que tienes que mamar a Bergman y a Tarkovsky. Más o menos, o sea, al final el CCC sigue siendo una institución académica, ¿no? Que te enseña un cine académico. Claro. Y entonces, pues tienes que saber Sí. tus referentes y saber como tus bases históricas. Entonces, Bergman, Tarkovsky, ¿no? O sea, como... Kurosawa, toda la banda. Sí, todos los hombres que construyeron la historia del cine, ¿no? Y pues nada, me los chuté y todo bien. Y o sea, hay cine de Bergman que me encanta, obviamente, de Tarkovsky también. Pero probablemente yo hoy no recurro tanto a ellos como referencia para construir mi Claro, cine. que hay nuevos lenguajes cinematográficos. Ellos establecieron algo muy claro, Sí, ¿no? sí. Que es muy psicológico, sí. muy interno, pero ahorita ya hay 10,000 lenguajes. Exacto, y que nos sirve de base para construir un chingo de cosas y se agradece un montón, pero sí creo que ahora es importante como, ¿no? O sea, como ampliar un poco el panorama y ver también qué está sucediendo en tu país, con los realizadores de tu país, ¿no? O sea, creo que eso también es importante. Oye, ¿cómo ves el cine ahorita que estamos hablando de la comparación de los grandes maestros, ¿no? De aquel entonces y los de ahorita. ¿Cómo ha influido en las nuevas narrativas cinematográficas las redes? Uy, un montón, o sea, un montón, y además es un tema como muy polarizado, siento, ¿no? O sea, como que hay muchas personas como muy académicas y muy puristas que es como TikTok es una mierda, YouTube es una mierda, todo el contenido que hay ahí es una mierda, y como que no quieren que el cine se contamine de eso. Claro. Yo creo que al contrario, o sea, yo estoy justo un poco del otro lado. Yo me descargué TikTok en la pandemia como mucha gente, ¿no? Huevo. Y ahorita ya van a tener chance en Cannes. Sí, y me parece que está muy madre, bien, ¿no? claro. O sea, siento que la experiencia cinematográfica en salas no debe morir, obviamente, o sea, ojalá no muera porque me parece que es una experiencia ritual colectiva muy importante. Pero eso no quita que de pronto hay productos que sí son consumibles en tu teléfono y que no necesariamente tienen que ser productos de publicidad o de, ¿no? O sea, podemos hacer arte desde ahí y podemos hacer arte en un formato vertical y no pasa nada, ¿no? O sea, como que el formato no dictamina el contenido en ese sentido, pues, ¿no? O sea, como que lo compone, pues, pero sí no debería ser una limitante, ¿no? Creo. Órale. Oye, sigue siendo difícil, a pesar de que ya hay una apertura muy clara del tema y todo el rollo, ser mujer joven cineasta. Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que se han hecho avances importantes. Es un tema como bien delicado, yo siento, porque muchas veces yo trato de no entrar a las cosas desde ahí, pero al final no puedo negar quién soy, ¿no? No, claro. Y qué cuerpo encarno y qué rol juego en la sociedad. Entonces, como que desde ese estado de conciencia trato de, pues sí, como decir soy directora,
no menos, no más, soy directora, claro. ¿no? Y estar como a la par de mis colegas hombres directores. Creo que hay todavía mucha misoginia en la industria, ¿no? En el mundo. Sí, o sea, puta, sí, o sea, no hay industria mundo, en la que no haya misoginia. Sí, ¿no? claro, totalmente, pero además el cine sí ha sido una industria con, bueno, es que sí, muchas, o sea, cooptada como por los hombres, y ahora que nos estamos abriendo paso, también es complicado, porque de pronto también hay estos discursos como, por ejemplo, ¿no? Empiezan a suceder esto de cruz de solo mujeres, y me parece Claro. bien como para visibilizar. Sí. Luego hay una parte en donde también es peligroso el discurso de las mujeres somos más chidas, ¿no? O no somos violentas. Yo creo que lo somos, venimos de una educación machista humanos. Todas, ¿no? Entonces, justo hay que estarnos revisando constantemente y más bien generar cruz como, ay, no sé. Pacíficos, sí, ¿no? Que no importa el género, que digamos, sí, digo, vamos ese a es el trabajar. ideal, ¿no? Pero Así sí, es. totalmente. Oye, ¿por qué las infancias? Es decir, porque yo solo he visto Olote y no es solo la infancia, también hay una carga social y un tema social, es la infancia en medio del narco, cabrón. O sea, la infancia en el peor lugar donde se puede crecer. Pues tengo dos teorías, una que no tengo resuelta y que seguramente es más profunda, y la otra es que soy muy chaparrita y entonces veo el mundo como una niña todavía, o sea, no sé. La otra es como que siento que conforme fui creciendo empezaron a haber temas, como todas y todos, en mi vida que yo no entendía muy bien, que me parecían temas muy adultos, ¿no? Muy fuertes. Y cada que trasladaba esos temas como al terreno de la infancia me parecían más claros y más sabios. Y entonces de ahí me empecé a enganchar muchísimo, ¿no? O sea, como al trabajar con niños y niñas, de pronto yo decía, bueno, a ver, si no les hablo como imbéciles, y si les hablo como adultos, y si, bueno, no como adultos, pues como personas. Como personas, claro. Y entonces les digo, ¿ustedes qué opinan de un conflicto armado en México, no? Y me sorprendían mucho las respuestas, o sea, eran como súper profundas y súper chingonas, y yo decía, es que acá hay una riqueza, porque es un paradigma en sí mismo, es una contradicción en sí misma, ¿no? Como la infancia y la guerra. Y entonces pensaba como que aquí hay un montón de sabiduría que no estamos escuchando. No sé si el corto hace que escuchemos esa sabiduría, pues No, pero al menos nos lleva a otra perspectiva. Exacto, es como tratar de, ¿no? Y es como yo entiendo el mundo, y entonces un poco serme fiel a las preguntas que yo tengo como desde ahí, ¿no? Que me parecen más claras en la infancia que en otros lugares. No sé si más claras, pero más entretenidas. Sí. O sea, para mí son más enriquecedoras. Órale. Oye, ¿tú a qué le das prioridad a la hora de dirigir o escribir un guión? ¿A lo visual o a lo psicológico? Digo, porque si estamos hablando de una perspectiva de determinada edad de un ser humano, pues sí interviene la psicología, claro. Cabrón. ¿Tú de dónde? ¿Cómo? ¿O cómo haces que machen? Pues, o sea, he tenido procesos muy distintos siempre, pero siento que justo ya, o sea, Olote es un proceso que ya puedo analizar como con distancia, ¿no? Yo lo filmé en 2018. Entonces, los procesos que tengo ahorita son un cagadero en mi cabeza, pero ese ya lo puedo analizar un poco como, ¿no? Con más distancia. Siento que lo primero que tuve fue una imagen, entonces en ese sentido tiene que ver con lo visual. Claro. Que fue una imagen de un niño con un arma. Pero de ahí, para mí lo más importante era explorar como desde el terreno de la investigación qué sucedía con la violencia en la infancia, ¿no? Y entonces, a partir de eso fue que escribí el guión, y entonces la imagen vino después, ya como colaborando mucho con mi director de fotografía, Pierre, que, o sea, el güey hizo un trabajo extraordinario porque se puso a investigar como fotógrafos de guerra, ¿no? Y entonces él fue el que de pronto llegaba y me decía, a ver, es que tu guión es este, yo lo interpreto así, pero mira estas imágenes y podemos hacer esto con la cámara. Y yo de pronto era como, sí, güey, o sea, súper, la cámara tiene que ser como un animal que está ahí, no sé qué. Y entonces así fue como empezamos a colaborar para que lo visual contuviera lo narrativo, dramático, sí, psicológico, crudeza, ¿no? Ajá. Sí. Oye, y la pintura, o sea, es decir, estudiaste la licenciatura en ¿qué? ¿Arte gráfico? Artes plásticas y visuales. Plásticas y visuales. ¿Sigue influyéndote, sigue pegándote? Totalmente, sí, o sea, es parte de quien soy, y mucho tiempo había como una guerra, como si hubiera dos lados, no sé, una disociación muy extraña entre la pintora y la cineasta, y afortunadamente en la pandemia tuve la posibilidad de filmar un documental en donde pude como unir esos dos mundos. Qué chingón. Y para mí fue así como una reconciliación muy chingona,
porque disfruto mucho pintar. Son procesos tan distintos el cine y la pintura. Y sí, que luego porque se la tocan. pintura es la síntesis total. Si es que eres figurativo, pues, ¿no? Sí, Pero sí. es así. Y el cine es decir, no, extiéndete, carnal. Sí. Y el cine se hace en equipo y es larguísimo. Así es. Y mis procesos pictóricos son individuales y son más cortos, ¿no? O sea, yo sé que puede haber pintores que trabajan en equipo y que se tardan años, ¿no? Pero mi proceso pictórico es como más en chiquito. Entonces a mí me viene muy bien seguir pintando, ¿no? O sea, yo además de trabajar en cine, trabajo haciendo comisiones, o sea, me encargan Así retratos, ¿no? De pronto... Y diseñaste un cartel, por ahí pintaste Ajá, un exacto, cartel para otro corto. Para otro corto de un amigo que fue así como de, güey, pinta súper chido, ¿podemos hacer mi cartel? Y yo, sí. 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 Entonces es una parte como que disfruto un montón. Y en mi obra cinematográfica siento que hay una plasticidad que se parece mucho a mis pinturas. Yo no lo había visto tanto, pero luego mi fotógrafo me lo explicó. Pero como de, oye, pues sí. Sí, ¿verdad? Pues sí, cierto. Sí, entonces pues eso lo disfruto un montón. Oye, y los temas de tu pintura y cómo abordas ese otro proceso creativo que tiene algo que ver con el cine, ¿también son las infancias o tu pintura qué es? ¿De qué vas cuando pintas? Puta, o sea, muchas distintas, pero la pintura que hago por comisión es Claro. algo que disfruto mucho, porque para mí es conocer a las personas a través de lo pictórico, ¿no? Y un reto, ¿no? Ajá. De a ver, ¿podré pintar eso? Exacto, y entonces es como, no sé, alguien me encarga un retrato de su abuela y entonces es, ok, pero cuéntame de tu abuela, mándame muchas fotos, o sea, como, Sí. o, ¿no? En el mejor de ¿Quién los es tu casos abuela puedo ir para a ti, no? conocerla, ¿no? Y esa parte a mí me gusta porque se acerca mucho a un ejercicio documental en cine, ¿no? Qué chingón. Y eso me encanta. Y luego ya mi obra, o sea, la que hago yo porque yo quiero hacerla, siempre caigo en como estética de lo grotesco, un poco. Al tiro. O sea, como que yo quiero pintar así como, un paisaje animalesco, ¿no? Nel. Y salen pinches monstruos. Y salen las tripas por ahí, Exacto, la sí. chinga. Sí, termina ahí como toda la mierda que traigo adentro, termina en la pintura y está padre también. No, pues claro, para eso es también. Sí, exacto. Sí, entonces se van un poco como hacia allá. No sé si tanto de el tema de la infancia. Creo que el tema de la infancia se conecta con mi ilustración, ¿no? O sea, también hago ilustración, he hecho ilustración para libros infantiles. Qué chingón. Y ahí hay una parte en donde pues es muy bonito, ¿no? Como trasladar ese mundo de la infancia un poco a lo gráfico. Y ahora, así como la pintura influye muy cabrón en tus procesos creativos para cine, la cinética y el movimiento y todo este rollo del cine, ¿ha cambiado tu manera de pintar? Yo ¿La creo que no. ha alimentado de otra forma? ¿Influye? Bueno, sí. Justo en este proceso, sí. Te iba a decir, yo creo que no y debería. Pero en este proceso que hice de documental, es un documental que a mí me aterra que salga y al mismo tiempo ¿Sobre qué me es? muero porque salga. Como estábamos en la pandemia y yo tenía que hacer mi documental para la escuela, dije, bueno, ¿qué puedo hacer en una pinche pandemia donde estamos todos encerrados? Claro. Y entonces tomé un taller con Eva Villaseñor sobre cine autorreferencial y entonces hice un documental que terminó siendo una especie de retrato de mi padre a través de diálogos con mi madre. Mi padre es una figura ausente en mi vida, y que cuando está presente es un cagadero, entonces, entonces a través de diálogos y conversaciones con mi madre hago un retrato de él y trato de sanar heridas de la infancia con mi pintura. Y entonces son fotografías que yo encontré en el archivo de mi familia, fotografías rotas, recuerdos como ahí medio intensos. Y entonces lo que hago es reinterpretar esas fotografías de manera pictórica y las pinturas, digo ya este es el super spoiler, pero las pinturas tienen una temporalidad distinta, entonces lo que está pintado digamos en óleo sobre madera es la foto original y encima yo pongo un acrílico con la temporalidad actual. Es un poco difícil de explicar, pero digo, sí. En el documental espero que quede un poco claro. Y eso me lo trajo el cine, como empezar a analizar el tiempo, ¿no? No el tiempo pictórico, pero el tiempo como de memoria y cómo funciona la memoria y cómo sanamos las heridas de la familia, ¿no? Y la herencia familiar y la chingada. Y entonces siento que esa parte sí influyó mucho, o sea, todo lo que yo he aprendido quizás en cine, en la pintura, porque me salí de los formatos donde normalmente me siento cómoda, porque probé otras cosas, porque es la superposición de imagen, Órale. Oye. Sí, un poco eso. Sí. Oye, y como pintora y artista gráfica y todo, y cineasta,
¿qué opinas de la animación, del cine, animación en cine, pues? Me parece una maravilla. ¿Te gustaría? Me parece sí, es una locura. Justo mi último año en la Esmeralda, que yo estaba como entre estos dos mundos, hice todo un guión y como el diseño de personajes, no sé qué, y los escenarios, porque quería hacer una animación en óleo. Ajá. Entonces, pues obviamente el tiempo no me dio, o sea, no, son proyectos. ¿Cuántos pinches cuadros, sí, cabrón? pues lo que hice fueron ahí unos experimentitos nada más, pero ese es un proyecto que se quedó, como estos proyectos que se quedan guardados en un baúl, que dices un día que tenga como el suficiente varo, o sea, como que consiga un apoyo para hacer este proyecto, sí me gustaría mucho hacer animación en óleo, me parece un medio súper rico. No sé si viste no sé si es corto o largo, que es creo que del Viejo y la Mar, o no sé, es como un barco, no lo he visto. y es precioso, está en YouTube, o sea, como que yo lo encontré así en YouTube, pero sí fue famoso. ¿Y es óleo? Es óleo y es animación y está precioso, o sea, que se pusieron a pintar y pintar y pintar justo en acrílicos o en vidrios y tomar foto y pintar, tomar foto y mover la pintura, entonces termina siendo una cosa que se te antoja, no sé, como echártelo en el cuerpo. Sí, es muy, muy rico. Y tengo muchas ganas de experimentar con ese tipo de animación. Stop motion, pues. Ajá, sí, justo es un poco ese stop motion. Uh-huh. Oye, y es decir, hablas desde la infancia, sobre la infancia, ¿y cómo piensas y cómo ves los discursos y las narrativas del cine para niños? Pues es como algo que hoy me ocupa mucho, no digo que me preocupa, pero me ocupa. Cuando yo empecé a hacer Olote y mi corto anterior, que te digo que ese corto no salió a ningún lado porque es un ejercicio escolar, se llama Desde Samuel, y trata sobre la sexualidad en la infancia, ¿no? Entonces yo un poco abogaba y decía, yo quiero hacer cine con niños, pero no para niños, ¿no? Claro. Y entonces, ahora que salió Olote y que justo acabamos de quedar en un festival en Praga, que es un festival para niños y jóvenes, y yo pensaba, qué extraordinario, que consideran que Olote es algo que los niños y las niñas tienen que ver, ¿no? O sea, como que me cambió un poco el chip. Y entonces, a ver si logro conectar las ideas. Escuchando una entrevista de Samuel Kishi, que acaba de dirigir Los Lobos, no sé si la viste. Ok, no la he visto. Peliculón. Él es mexicano, okay. Y él estuvo en una sección del Festival de Berlín que se llama New Generation, que es también para infancias. Y entonces él le preguntaba a los programadores, oye, güey, pero ¿por qué mi película quedó ahí si habla de, ¿cómo se llama? De migración, y es una película un poco fuerte, y hay drogadicción y no sé qué. Y entonces los de Berlín le contestaron, si un niño puede ser tu protagonista, cualquier niño puede verlo. Claro. O sea, si esto le puede pasar a un niño, es pues tema de infancias, ¿no? Y yo pensaba, güey, qué cabrón, porque entonces nuestros contenidos a veces están como demasiado infantilizados, ¿no? Desde un lugar de, para los niños que sea feliz y que sea no sé qué. Y creo que al revés, creo que tenemos que estar hablando de lo que les sucede a todas las infancias. Y entonces, pues sí, o sea, como que creo que a veces los contenidos están un poco, no sé, a mí a veces me molesta mucho esto que te decía de tratarlos como si no entendieran, ¿no? O como con pincitas. Y sí entiendo que hay una parte que hay que cuidar, como esa fragilidad y esa inocencia, pero hay otra que de todas maneras ellos ya están expuestos. Lo ven y están aquí. Exacto. Y aparte con toda la pinche información a la que ya pueden acceder, aunque los vigiles, aunque les pongas candados en la compu. Sí, totalmente. Pero los niños acceden porque saben manejar mejor que uno el tablet. Totalmente. Sí, yo te lo bloqueo y es como, dicen, sí, claro, sí, bien. Ajá. Sí, no, totalmente. Entonces creo que pues sí es importante que eso, como revisitar un poco cómo estamos generando contenido para infancias. Y ahora yo pienso que justo terminando la carrera y tal, o sea, obviamente quiero hacer un largometraje, pero también me gustaría de alguna manera trabajar en contenido para niños y niñas, ¿no? O sea, como mexicano, porque siento que hay como de pronto mucho contenido extranjero, claro. Pero el contenido mexicano, por lo menos en los 90s, se reducía a las telenovelas para niños y niñas, ¿no? Y siento que no sé, o sea, siento que ese espacio podría ser un lugar como chingón para aprender otro tipo de cosas, ¿no? No digo que hacer una telenovela, pero... No, pero jugar con nuevos discursos. Exacto. ¿No? Oye, ¿y cómo estás viendo el cine mexicano actual, tanto de los
que ya tienen una trayectoria y que ya son, por decirlo de algún modo, y toda esta nueva generación que está surgiendo con nuevos discursos. ¿Cómo ves la conexión entre esos dos discursos? ¿Qué ves en el cine mexicano actual? No sé, estoy yo como, de pronto me maravillo y de pronto me enojo, pero nada, o sea, como que pasa porque también obviamente tengo un ojo en donde yo me veo proyectada todo el tiempo, ese es mi deseo, ¿no? Sí, claro. No digo que yo sea eso, sino que quiero llegar a ese lugar. Pero siento que hay realizadores y realizadoras extraordinarios. O sea, a mí la última peli de Tatiana Hueso tiene igual, ¿no? Como sus detractores y sus fans absolutos, pero me pareció una chulada y me parece increíble que sea su primera ficción y que haya quedado como quedó. O sea, me encanta el trabajo de Tatiana Hueso. Y no sé, por ejemplo, Bruno Santamaría, que dirigió un documental precioso que se llama Cosas que no hacemos. O sea, siento que hay un montón de talento mexicano que está ahí, ¿no? Como en constante ebullición, y eso me emociona mucho. Y luego tenemos esta otra parte como de cine más comercial. Pues ya, ¿no? Te metes en la industria y entonces todo el mundo es tu amigo y no quiero hablar mal de nadie y no lo voy a hacer. Claro, no. Pero hay cierto tipo de cine que... Sí, con lo que tú no vas, pues. Sí, que aunque yo entiendo que tiene que haber cine entretenido, también el cine de Tatiana Hueso es entretenido, ¿sabes? O sea, como... Y de pronto este otro tipo de cine, como las comedias románticas mexicanas, pues siguen perpetuando como discursos que me parecen mega dañinos, ¿no? Yo no tengo un pedo con que hagan comedia, hagamos comedia, hay que reírnos de la vida. Hay que reírnos bien chingón, pero porque los contenidos no tienen que ser inteligentes. Exactamente, ¿no? Entonces ahí es donde yo de pronto digo, ay, no sé, me da un poco de roña como toda esa parte de la industria, pero pues también es algo que, no sé, no sabría decirte cómo empezar a cambiarlo, ¿no? O sea, pues quién sabe. Sí, claro. Oye, ¿tú crees que es bueno o no tanto toda esta nueva proliferación en el tema de los narcos? O sea, es decir, lo pregunto así porque, digo, tu corto también va sobre eso, totalmente. ¿no? No hay una denuncia del tema del narco, sino tú pones el foco en una relación de dos niños, ¿no? Pero bueno, el subtexto es el narco. Y ahorita, pues nos guste o no, todo es narco. Curiosamente, hay gente que dice, es que en México todo es narco. No, carnal, ve las series gringas y son sobre narcotraficantes. O sea, todo es narco. Peaky Blinders es narco. Claro. Breaking Bad es narco, ¿no? ¿Crees que ayuda en algo? Ahí sí, hablando de México, que estamos, que no acaba la guerra del narco. ¿O crees que lo está normalizando? ¿Tú cómo ves? ¿Tú qué ves en el narco? Yo siento que depende del contenido y depende de las reflexiones que hacen los creativos y las creativas respecto a su contenido, ¿no? O sea, es decir, yo no sé si lo logré o no, porque genuinamente es muy difícil como... ¿cómo se dice? Como calificar lo que tú haces. O sea, siempre hay que ser autocrítico, pero es complejo, ¿no? Pero para mí era muy importante no generar una apología de la violencia, ¿no? O como no glorificar cosas que yo no quiero glorificar. Y todo el tiempo me preguntaba qué derecho tengo yo de contar esta historia. O sea, fue una pregunta que se estuvo constantemente en el guión, en la preproducción, en el rodaje, en la post. O sea, todo el tiempo era, tengo derecho de contar esta historia, ¿qué estoy contando? ¿Qué aporta? ¿No? Y al final como que justo yo y todo el equipo, ¿no? Porque, o sea, el cine se hace en equipo. Claro. Y entonces llegamos a la conclusión de que era importante este punto de vista en donde justo las infancias siempre son presentadas como un daño colateral, y es como, perdón, güey, pero la vida de las niñas y los niños no son un daño colateral. Tendría que ser un tema central, ¿no? Sí, claro. O sea, es una pendejada que lo tomemos como un daño colateral. Y entonces por eso decidimos sacarlo. Luego yo veo como estas series, ¿no? Que a veces hacen un poquito una crítica, ¿no? Pero de pronto se quedan, siento, muy tibias. Y además, dramáticamente, los héroes son los narcotraficantes. Te caen bien. No tienen consecuencias reales de sus actos. No. Y entonces tienes un grupo de mexicanos que consumen estas series sin la más mínima reflexión, y entonces hay un deseo de yo quiero ser esto. Y eso sí me parece grave. Eso es lo cabrón. ¿No? Porque al final nosotras y nosotros como realizadores sí tenemos una responsabilidad de las representaciones que hacemos, porque eso al final moldea, ¿no? Mentes.
O sea, y no digo, no, es que nosotros dictaminamos, no, y sí, o sea, al final, ¿qué hicimos toda la pandemia todas las personas? Consumir series y películas como orates. Cabrón. ¿No? Y eso te moldea el cerebro, sí, claro. O sea, al final es tu referente inmediato, es un espejo inmediato. Entonces, si tu referente te dice que el narco... es bien cool, está bien guapo, exacto, y son buenos en el fondo. Y tu sistema educativo es una mierda que no te vuelve un ser crítico. Así es. Pues entonces, o sea, me parece muy irresponsable, o sea, y por decirlo menos, ¿no? Sí. O sea, me parece muy irresponsable. Entonces sí siento que las creativas y los creativos tendríamos que estarnos cuestionando todo el tiempo, si voy a contar esta historia, ¿por qué la voy a contar? Y cuál es o sea, ¿qué estoy aportando realmente y qué estoy cuestionando? Ahora, si yo como creadora creo que los narcos están súper chidos y que eso es lo que tendríamos que hacer, sí, estupendo, pues entonces ya está, ¿no? Pero si es por una falta de reflexión, sí me parece muy grave. Sí, y que aparte, eso lo digo sin conocimiento de causa, pero pues de repente digo, ¿quiénes dictarán esos discursos? ¿Será Netflix? O sea, si no lo escribo así, entonces Netflix me va a decir, no podemos hacer Narcos 4, porque yo sí voy a hablar del Chapo que se cogía chavitas de 13, que es un puto asesino, era el más violento, entonces no lo puedo poner cool, pero entonces Netflix te va a decir, no, güey, es que Narcos 3 el Chapo acaba súper chido. Sí, no, claro, o sea, a mí me parece que en el sistema de... Y de nuevo, o sea, a ver, yo lo digo también un poco sin conocimiento de causa, ¿no? O sea, no he estado tan metida en la industria de las series como para entender cómo funciona la cosa, pero a corta distancia lo que yo veo es, en las series, las creativas y los creativos no son realmente los directores y directoras. No, el showrunner es otra cosa. Exactamente, hay ¿no? O sea, los directores y directoras son un subcontratado, que siento que en la integridad de directores y directoras tendríamos que decir, perdón, yo no dirijo eso, ¿no? Porque no coincido, pues. Pero también hay que comer y tal. O sea, es súper complejo. Sí, claro. Pero sí creo que los showrunners y o sea, la productora en sí misma, ¿no? Sí tienen mucho de estar como ¿no? O sea, como titiriteros. De decir, esto vende. Y me importa más que venda a cualquier otra cosa, ¿no? Así es. Y eso me parece espeluznante, ¿no? O sea, deja tu irresponsable. O sea, me da mucho miedo que todo esté ponderado bajo lo que vende. Porque entonces, si mi discurso es pedófilo, bueno, pero vende. Si mi discurso es misógino, bueno, pero vende. Si mi discurso, ¿no? Es violento. Y entonces tienes un chingo de series que tienen muchos discursos muy terribles para nuestra sociedad, pero que venden. Y entonces no nos cuestionamos, ¿no? O nos vale madre, pues. Sí, claro. Oye, ¿y entonces crees que se podría empezar a desarrollar a partir de un tema de conciencia una manera mexicana de hacer cine? Es decir, porque yo todavía veo, sobre todo en series y algunas películas, las más comerciales, que todavía vivimos bajo la forma de hacer cine de los gringos. Son nuestra escuela, son los que pasaron la industria de Hollywood aquí cuando empezó la chingada, ¿no? Entonces, pues venimos de ahí. De repente digo, ok, hay algunos contenidos que pues sí se dejan ver más mexicanos, pero en la forma de hacer cine, ¿crees que se puede hacer un cambio? Perdón, yo creo que sí. O sea, es complejo desde un lugar en donde, como yo lo veo, igual, ¿no? Como visto un poquito a la distancia. Tenemos estos apoyos, ¿no? Gubernamentales que sí dictaminan una manera de hacer cine. Entonces, ahí es lo complejo. Es muy distinto, por ejemplo, en las artes plásticas, que con muy poco varo tú puedes levantar un proyecto. En el teatro, con muy poco varo tú puedes levantar muy poco varo, ¿no? Sí. Pero en cine, sí o sí necesitas un chingo de dinero. El poco varo son 250,000 pesos. Y eso es hablar de poco varo, pues, exacto, así, de guerrilla, de cine guerrilla, de corto guerrilla. Exacto. Y 250,000 pesos, perdón, pero ¿quién ahorita me dice, sí, güey, me sobraron de la quincena pasada? Nadie, ¿no? O sea, como no existe. Entonces, el cine independiente es algo que todo el tiempo está agonizando, ¿no? Hay cineastas extraordinarios que, o sea, justo, ¿no? Este taller que yo tomé con Eva Villaseñor me pareció precioso porque éramos un grupo de 15 personas. Este taller fue en línea porque fue en la pandemia y la fregada. Pero 15 personas que construimos en unos pinches cuadritos en Zoom una familia. Y que con la camarita que teníamos en nuestra casa fue como pudimos levantar nuestros proyectos. Y yo cada sesión que veía los proyectos de mis compañeras y compañeros
decía, no mames, ese es el futuro del cine que yo quiero ver. No sé si es el futuro del cine, claro, porque decir eso es... No. Sí. Pero del que yo quiero ver, sí son estos morros. ¿Y qué es el cine que tú quieres ver? Honesto, ¿no? O sea, como un cine que se preocupa poco por los fierros, que no importa si no tengo la mejor cámara, las mejores luces, ¿no? Pero que tengo algo que decir. Y entonces, si tengo el celular a la mano, es con el celular. Y si tengo tal... O sea, ¿sabes? Como hay una cosa muy artesanal de ese cine que además se vuelve muy resistente porque a huevo ves que alguien tiene algo que decir, o sea, como se les está vomitando lo que tiene que decir, no se aguanta las ganas, ¿no? Y entonces a mí ese cine me parece muy vivo, a diferencia de otros que de pronto veo con todos los apoyos del mundo. Sí, que espero que está premeditado, y que nacen diseñado. Muertos. Pues sí, y entonces dices, güey, y dices, qué bonita quedó mi historia. Sí, y que con lo que dices, desafortunadamente, a ver, los gringos hacen cine hollywoodense plasticoso, pero lo hacen extraordinario, porque lo han hecho un chingo de años, ¿no? Es lo suyo. Entonces, exacto, entonces, si tú le quieres competir a eso, pues te queda chueco y feo y muerto, ¿no? Y entonces es como, güey, si tienes toda esta otra riqueza... Y a ver, yo estoy hablando como si mi cine fuera, pero esa es mi aspiración, pero es que es lo interesante. ¿no? O sea, eso es lo que quiero. Así es, pues, yo todo lo contrario, a mí se me hace más chingón platicar con alguien fresco que no está viciado diciendo, pues ya es el cine que se hace y a la chingada. Sí, ojalá, sí, o sea, ojalá sigamos resistiendo y sí, no sé. Y hay un fenómeno que, o sea, que yo entiendo, ¿no? Como esta parte de tenemos que comer y pagar la renta, porque yo veo mucho cine irreverente en las juventudes, ¿no? O sea, como en mis compañeras, mis compañeros, yo doy clases, entonces en mis pinches alumnos de 18 años, pinches morritos de pronto llegan con cosas que yo digo, no mames, ojalá a mí se me hubiera ocurrido, cabrón, ¿no? Está increíble lo que estás presentando. Y yo no sé qué pasa cuando entramos a trabajar en la industria que, ¿no? O sea, hay como bueno, es así, ok. Corta las alas la industria un poco. Un poco, creo, no toda la industria, pero, porque de nuevo tenemos ejemplos como Bruno Santamaría, como Tatiana Hueso, y podría mencionar varias más, que sí han roto, ¿no? Esquemas y que sí dicen, aunque yo esté en la industria, sí, me la pelas, ¿no? Así es, a huevo. Y me parece que ahí es donde hay que mirar, o por lo menos ahí es donde yo quiero mirar, ¿no? No a quien sí justo, no sé si le cortaron las alas, pero por lo menos le pusieron un lugar tan cómodo, que es como, pues bueno, aunque en mi cine no esté tan chido, pues pero aquí seguro. está como, exacto, estoy segura, ¿no? Tengo el varo que necesito, tengo una vida cómoda, viajo un chingo y ya está, ¿no? Y es como de, pues sí, güey, pero ¿qué estás diciendo? O sea, no sé. Oye, ¿tú crees, hablando ya un poco de géneros, y ahorita que hablábamos de los gringos y todo esto, ¿crees que podría haber, o sea, hablando, ¿cómo plantearlo? ¿Puede haber cine de acción o de superhéroes inteligente? ¿Tú crees que se podría? Órale, es una buena pregunta. Yo creo que sí. O sea, yo creo que yo creo que el género no determina lo estúpida que es una película, ¿no? Sino muchas otras cosas. Y yo creo que sí podría haber... Sí, por ejemplo, esta de... No sé si viste... Sí, digo, como ver Matrix, por ejemplo, la 1. Dices, sí, puta, pinche contenidazo filosófico, me están reventando la cabeza y qué chingones balazos. Exacto. Y que es tan extraordinaria que se mantiene vigente, bueno. ¿no? O sea, yo la acabo de ver en el cine hace poquitito y fue así de... Me están hablando a mi momento de ahora, ¿no? O sea, no, sí, total. O sea, yo creo que siempre se puede hacer cine inteligente en cualquier género. Incluso me podría aventurar a decir, se podrían hacer telenovelas inteligentes si quisiéramos, ¿sabes? O sea, sí. Que pasó en los 90s un poco con Mirada de Mujer, con, ¿no? Las primeras propuestas de Argos. Claro, sí. Donde decían, era como, bueno, a ver, intentemos esto, así intentemos es, tal. la protagónica ya es una chava bien buena de 22, si no es una señora, claro, que ya sus pedos son otros, ¿no? Sí, que igual se empezó a intentar y de pronto regresamos a la misma mierda, ¿no? Pero sí, yo creo que siempre puede haber contenido inteligente independientemente de tu género o dónde se va a exhibir, ¿no? Tú, hay un género al que, o sea, tú como cineasta, sobre todo en ciernes, ¿sientes una necesidad de explorar todos los géneros o dices, ay no, yo nunca haría esto, yo me clavo aquí? Sí, no para nada, la comedia me da
un pánico y terror absoluto. Total, Las es personas difícil. que hacen comedia me parecen buena comedia inteligente, Sí, me parecen genias y genios así de, ¿no? O Sí, sea, nada más totalmente. cabrón que hacer Sí. reír a una bola de güeyes. No, a mí me parece, o sea, súper cabrón. A mí me encanta el coming of age, que es un género, o sea, que no es un género dramático, sino es un género cinematográfico, hijo de los géneros dramáticos, pero... Coming of age. Coming of age, que, Ok. que es como... Son estas películas que presentan un rito de paso. Entonces, generalmente son películas que tienen niñas, niños protas o adolescentes protagonistas, porque justo son estos momentos de transición de vida, ¿no? Ok. Como cuando Ajá, algo sí, pasa. la venida de la edad. Exacto. Ajá. Ahora, puede haber coming of age de alguien en su crisis de los 40, o sea, Claro. no necesariamente tiene que ser infancias. Iba a poner un ejemplo y se me fue, pero bueno. Pero sí, o sea, es un género que a mí me gusta mucho, justo porque, ¿no? O sea, todas mis historias terminan siendo de infancias o de adolescencias, y entonces es como muy natural que en el arco dramático del cambio del personaje pues sea un coming of age, porque el personaje, Claro. ¿no? Hace Ujú. algo que cambia su vida por algo, ¿no? Por X. Entonces sí creo que ese es el género con el que ahora me siento más Identificada. identificada. Iba a decir cómoda, pero no me siento cómoda, me siento identificada y me dan muchas ganas de seguirlo haciendo, ¿no? Órale, y entonces, o sea, la comedia es algo que no harías por respeto, por decirlo de alguna manera, No sé si no ahorita. haría, exacto, o sea, no sé si no haría, pero no me siento como con las herramientas suficientes para aventurarme a hacer comedia, o sea, me daría un poco de miedo. Tendría que prepararme de alguna manera, porque sí, no siento que sea algo, o sea, cada que escribo, pues justo, ¿no? Me sale más como drama, más como, o sea, pues melodrama o tragicomedia o no, o sea, como estos otros géneros, pieza, incluso, no tanto comedia, o sea, sí, no, creo que no. Tengo un compañero que el güey es comedia, ¿no? O sea, hablas Huevo. con él y es como de, güey, es que lo transpiras. Y cada que llevaba un texto a las clases era... Y era muy chido porque de pronto eran comedia negra, ¿no? Entonces te cagabas de risa, pero al final Qué era como de, chingón. ¡ay, cabrón! Sí, no sí, sé por qué sí. me estoy riendo de Perfecto. eso. Muy chido. Y entonces es algo que yo siento que también lo traes, ¿no? O sea, no sé, yo tendría que hacer un esfuerzo sobrehumano para escribir como ese güey escribe en términos de comedia. Claro. Ujú. Que dicen por ahí, ¿no? La comedia es tragedia, pero con timing. Y a mí me falla el timing, entonces... ¿Te gusta lo contemplativo? Pues sí, no sé si me gusta más, solo es lo que un poco de manera más orgánica me sale, ¿no? Ujú. Claro. Oye, y ahorita, o sea, de lo que hablábamos, cada vez hay más plataformas para contenidos, ¿no? Ujú, Mediáticos y la chingada. Esas mismas plataformas ya están no solo haciendo series, sino también haciendo películas, ¿no? Ujú. Y nos guste o no, lo que tú mencionabas hace un momento, son plataformas que se fijan en cuánto vendes, Ujú, ujú. ¿no? Ustedes como cineastas en formación y que tienen todavía un discurso honesto y quieren explorar lo que traen en la entraña, ¿qué van a hacer, cabrón? O sea, ¿qué va a pasar con el cine independiente? Llorar. ¿O qué No. está... No para nada. Mira, yo... ¿Qué van a hacer con el cine independiente? Es decir, hablando, por ejemplo, de Sí, tu sí. tipo de discurso y que tienes algo muy claro y que tus referentes cinematográficos como Tatiana y Ujú. Bruno y todo esto, pues es banda que le chinga Sí, desde otro lugar. off-road. Sí, no, digo, también, o sea, nada, ¿no? Como que reciben apoyos, o sea, sí hay apoyos un Claro. poco para ese cine independiente, obviamente es tirarle hacia allá. También creo, y así todos mis maestros y maestras, bueno, no sé si van a ver esto, pero me van a decir, ¿por qué Compártelo para dijiste que sí lo eso? vean. Sí, ¿por qué dijiste eso? A ver, yo creo que se ha reducido un poco la brecha entre quién puede hacer cine y quién no, gracias a las nuevas tecnologías. Ujú. Y entonces yo ya no necesito la cámara más chingona, ¿no? No. O filmar en cine No, hombre. para hacer Con mi lo que phone quiero lo hacer. hago. Exacto. Entonces, ¿no? O sea, como que tiene sus bemoles y hay que tratar esto con cuidado porque tampoco se trata de que cualquier chingada idea pacheca con tu celular Si no es sea porque todo cine, sea ¿no? grabable, quiere decir que todo es cine. Exacto. Entonces, o sea, como con sus bemoles, ¿no? Diciendo esto con cuidado, pero sí creo que esa brecha cada vez está más corta y entonces está un poco más al alcance hacer el cine que quieres hacer. Así es. Y la otra es que vivimos en un mundo tan desechable que ahorita las plataformas son un boom cabrón
pero yo no sé si esa Sí, curva... ¿cuánto va a durar, verdad? Sí, o sea, la neta, así, genuinamente, no sé, porque ahora sí todo el mundo es como, no, pues es que ahora ya la cosa es que te contrate Netflix o que... Netflix. No Sí. sé, güey, o sea, sí, ahorita, y luego en 10 años, que es cuando, ¿no? Yo creo que mi carrera va a Sí, estar en... tú ¿no? vas a estar en alta. Exacto, o sea, como que espero que en 10 años tenga por lo menos yo un largometraje. Yo no sé si Netflix va a seguir siendo Sí, claro. lo que soy. Entonces, ¿para qué me amoldo yo como cineasta a lo que está de moda? Si de todas maneras vivimos en una sociedad que todo el tiempo está desechando lo que está de moda, ¿no? Pues mejor me soy fiel a mí y voy viendo cómo me va en la feria, ¿no? O sea, como qué recursos tengo a la mano cada año y con eso voy creando. Es un discurso muy hippie lo que estoy diciendo, pero es muy honesto porque es lo que tú estás viviendo ahorita. Sí, es lo que pienso, ¿no? Sí, sí, total. Porque justo cuando empezó a cambiar, por ejemplo, del cine a las handycams, fue como, ya, el cine se va a morir, Bye. las handycams van a ser lo del ya para toda la vida. Y lo ahorita, digital mandó a la mierda a los handycams, y ¿no? Y el cine sigue ahí medio resistiendo, ¿no? O sea, el celuloide sigue ahí. Entonces, esas cosas cuando la gente dice, no, ya lo de hoy son las plataformas y el streaming, yo digo, sí, lo de hoy justo, pero yo no sé hasta cuándo. Entonces, ¿para qué planifico mi carrera cinematográfica basándome en pues esto, ¿no? O sea, como en material, claro, en plataforma, mejor en el discurso que yo traigo, y nos vamos adaptando a cómo se mueve el mercado, ¿no? O lo que sea. Claro. Oye, ¿qué piensas de... ¿Quieres un cigarro? Sí, gracias. Perfecto. ¿Qué piensas de la publicidad y los videoclips? Los videoclips, súper fan. O sea, como que siento que los videoclips son, en mis teorías chairas, y que seguro alguien ya lo dijo, alguien más inteligente que yo lo dijo en algún momento, yo creo que el videoclip es un lugar en medio entre el cine y el videoarte. Y entonces me encanta porque siento que es como súper libre, ¿no? Como, sí, claro. Digo, puedes hacer un videoclip bien aburrido, sí, ¿no? Sí. Pero hay videoclips que son así obras maestras. Sí. Y dices, güey, esto está increíble. Entonces me parece un lugar de mucha libertad y de mucha apertura. Y de la publicidad, yo creo que hay publicidad muy buena, o sea, como, porque además tiene un objetivo muy claro, que es vender. No tiene otro objetivo, y entonces no le podemos exigir, no, que sea publicidad que te lleve. No, güey, o sea, te van a vender, y te pueden vender de manera inteligente o de manera pendeja. Hay mucha publicidad pendeja, poca publicidad inteligente, y es un gran recurso para vivir, ¿no? O sea, como que... Como cineasta... Pues sí, es un medio que tiene mucho varo, y entonces... Sí sé que hay mucha gente que no trabaja en publicidad para no contaminarse, y me parece súper chido eso. Y también sé que hay mucha gente que lo tiene que hacer porque hay que vivir, y también me parece muy digno. O sea, como que no... No, claro. Sí, eso pienso un poco. Yo trato de no hacer, pero pues cuando ya digo, güey, ¿cómo voy a pagar el siguiente mes? Y me cae un comercial, digo, dices, pues sí, ni pedo. Voy. Pues sí. ¿No? Oye, ¿y ahorita crees que hay chance para... es decir, lo preguntaba un poco para tratar de encaminar en toda esta nueva edición del cine de Hollywood, que es como de video musical, ¿no? Así, ¿no? Hay chance para contemplar. Sí, no, un montón. Yo creo que... A ver, es que aquí hay otra vertiente que casi no se habla, según yo, pero, o sea, no es que esté descubriendo el hilo negro, pero que es súper problemática, que tiene que ver con las distribuidoras. Claro. Las distribuidoras eligen qué distribuyen, ¿no? Los cines eligen qué proyectan, y entonces tú tienes en 80 salas Avatar, ¿cómo se llama esta? Avengers. Ajá. Y en 2 otro tipo de cine, ¿no? Y entonces creemos que no hay otro tipo de cine, pero sí hay, solo no está llegando a los espacios para que tú lo veas. Pero, por ejemplo, el año pasado, no sé si fue el año pasado o el antepasado, que Nomadland estuvo en los Óscares. Es una peli súper contemplativa, ¿no? Claro. Súper bellas, o sea, como de estar ahí, y es hollywoodense, y es, ¿no? O sea, como que viene de toda esta escuela gringa, pero es un tipo de cine que le apuesta a la contemplación y no a... Entonces, ese tipo de cine yo creo que sí existe, solo no nos llega tan seguido, ¿no? O sea, hay que ir a buscarlo, y esa es la hueva, pero funciona, o sea, pero está, ¿no? Entonces sí, yo creo que siempre va a haber, porque no todos ni queremos crear ni consumimos los mismos productos. O sea, justo la diversidad es humana,
las distribuidoras creen que no, o bueno, más bien les Así conviene es, les decir conviene que que no. no uniformar el criterio. Exacto, pero la diversidad es humana, pues, o sea, a ti y a mí no nos va a gustar lo mismo siempre, Pues no. a nadie. No. Oye, ¿ficción o documental? Ambas. También hay como un debate ya como más clavado, que ahora que fui a Egipto estuvo muy chido porque pude tener este debate con personas como de otros lados, en donde pues estas categorías, o sea, las categorías siempre nos sirven como base de análisis, ¿no? Claro. Y entonces es como, ok, vamos a hacer categorías porque así va a ser más fácil analizar la cosa con cajitas. Pero de ahí a que realmente estos límites sean claros, sean rígidos y sean impermeables, yo creo que nunca, en ninguna disciplina, nunca jamás. Entonces las categorías de ficción y documental nos funcionan para analizar cierto tipo de cosas, pero yo creo que hay un gran espectro en donde ni siquiera es que se toquen, es que se overlapean, ¿no? O sea, como no sabes qué es ficción y qué es documental. Entonces a mí me gustan ambas y me gusta usar un poco de ambas en todos mis trabajos, ¿no? O sea, hay una gran parte de Olote que tiene que ver con lo documental porque yo tengo un pedazo el uso de la vida cámara un poco también, ¿no? Totalmente, y tengo niños que son niños, o sea, que yo estoy documentando un pedazo de su infancia. Y es súper claro cuando, no sé, cuando fuimos a la premier el año pasado en la Cineteca Nacional, que llegaron mis actores y bueno, la niña no había crecido tanto, pero Bobby... Ya era un pinche monstruo. Yo lo vi y dije, ¿quién es ese güey? ¿Cuántos años tenían cuando filmaron? Bobby tenía 11, creo que iba a cumplir 12, y Frida tenía 6, cumpliendo 7, por ahí, ¿no? Pero entonces cuando se estrenó Lote, Bobby estaba alrededor de los 14 y dio el estirón. El clásico estirón. Sí, no, cañón. O sea, como te invito una chela, güey, y ya luego me enteré que era menor de edad. No, ok, bueno, no. No, pero ya era un adolescente, pues, claro. O sea, sí, totalmente. Entonces también hay una parte como documental en donde pues tenemos ese pedazo de la infancia de estos niños y es muy bonito que eso quedó como encapsulado en el tiempo, ¿no? Y ahora los ves crecidos, pero tienes ese como fragmento ahí, no sé, o sea que a mí me parece una cosa medio mágica, pues. Oye, ¿los niños de Olote eran actores o trabajaste con no actores? Yo hice casting abierto. Ok. Porque... Aquí en DER. En la Ciudad de México. Uh-huh. Porque con los niños y niñas... Yo creo que hay niños y niñas con más herramientas actorales, claro, pero no necesariamente actores, ¿no? Así o actrices. Es. Entonces, yo hice un casting abierto, si no tenía nada de experiencia, no importaba, porque de todas maneras tuvimos un proceso de tallereo en donde justo Meraki y Santi, que fue mi acting coach, me ayudaron muchísimo. Y entonces casteamos abiertamente. Bobby desde su casting número 1 fue, pues es este güey, vamos a ver a más gente porque ya tenemos citada a más gente, pero hizo un casting extraordinario. Y curiosamente, cada que yo hago casting, porque además trabajo mucho como acting coach, entonces no nada más en mis proyectos, sino en proyectos de otras personas, me llegan niños y niñas del CEA de Televisa. Claro. Y de mi opinión de Televisa es terrible, o sea, Televisa me parece una empresa podrida y asquerosa, pero el CEA me parece que están haciendo algo bien. Sí, están haciendo algo bien porque cada que me llegan niños del CEA yo digo, güey, tienen herramientas, que los pongan a actuar de la chingada en las telenovelas es otra cosa, pero tienen herramientas chidas y se comportan de un lugar, o sea, actúan desde un lugar como muy chingón, y Frida también estaba en el CEA, entonces los dos fueron niños del CEA. Órale. Sí. Oye, ¿y cómo estás viendo esta onda porque algo que me gustó de Olote es que, hablando de la actoralidad de los niños, es que nunca los forzaste a nada, ¿no? No se ven forzados, no los trataste de llevar a un azote que a veces se quedan cortos y que dices, puta, ya chafeó la ficción porque nos estamos dando cuenta que el actor no está pudiendo, claro, ¿no? Y entonces los llevas a hablar de una historia muy cabrona, pero creo que la cabronez de la historia se cuenta con las simples situaciones. Ahí está la situación y ellos no tienen que estar ni muy exaltados, o sea, muy cool. ¿Cómo ves ahorita esta onda del boom que hay de los cineastas de no actores? Uy, es bien complicado porque, mira, por ejemplo, en Olote, para mí, yo hice un trabajo de investigación más o menos de un año, como de qué sucedía con las infancias en el narco. Leí un libro que se llama Los huérfanos del narco de Javier Valdés, que es este periodista que asesinaron en 2017. Y me parecía brutal que el tratamiento del libro, que justo hablaba de infancias, no eran niños que estaban sufriendo cosas cabronas
y reaccionaban como de una... O sea, justo estaba tan normalizado que la reacción era más fuerte porque no los veías berreando, ¿no? En el libro. ¿No? Y entonces yo decía, bueno, esto tiene algo de verdad, y entonces eso traté de trasladarlo al corto, ¿no? O sea, sí, para nosotros la niña tendría que estar en un mar de lágrimas y el niño también, porque, pero a ver... Pero no, ya se la saben. Totalmente, y el niño nació en ese Así cártel, es. entonces era congruente que no hubiera como esta cosa tan melodramática de, ¿no? Entonces eso nos ayudó de alguna manera, y porque además en el casting, lo que hicimos justo Meraki, Santi y yo, fue que empezamos a darles como incentivos, ¿no? A las niñas y a los niños, para que ellos nos dijeran qué opinaban del tema, más que yo llegar como directora, a ver, el tema es este y tal. Era narco, armas, violencia, ¿ustedes qué piensan? Y me daba cuenta que incluso en la Ciudad de México, con niñas y niños, ¿no? O sea, que no crecieron en un pueblo sitiado por el narco, ya estaba muy normalizada esa violencia. Entonces también fue escuchar como un poco esa parte. Siento que hay algo muy chingón en las cineastas y los cineastas hoy, de abrirse a no actores y no actrices, que tienen que ver con la representación. Yo no digo que sea mejor o peor, yo creo que cada proyecto dictamina si necesitas un actor profesional con ciertas herramientas o un actor profesional rodeado de actores naturales, ¿no? O sea, como que esos tienen que tener un entrenamiento sí o sí, entonces ya esto del no actor sí, es ya medio es relativo, falso, porque es, dices, güey, lo estás hay entrenando. Un coach, pues hay sí, un por coach supuesto, ahí. ¿no? Entonces también como que ese debate que también de pronto ofende mucho a los actores y a las actrices, yo digo, o sea, sí entiendo que tú estudiaste una carrera y que, ¿no? O sea, como que entiendo esa parte, como esa resistencia, pero creo que el proyecto tiene que dictaminar qué tipo de actor necesitas y qué entrenamiento le vas a dar a actores o no actores, porque también a veces tienes que entrenar ciertas cosas a los actores que ya traen una carrera. Sí, claro, pues claro, sí, entonces sí. como que la distinción de nuevo, ¿no? O sea, las categorías no sirven para analizar, pero ya en la realidad esas categorías siempre están, pues sí, están overlapeadas todo el tiempo. Claro, y creo que esto de utilizar no actores es una manera en la que el documental ha influenciado a la ficción. Sí. Siento eso, porque de repente a veces veíamos en documentales entrevistas o algo que decías, ay, güey, con la manera en la que me lo narra. Sí. ¿No? O sea, sí me lo está actuando, aunque él solo está hablando de su testimonio. Sí, claro, porque al final, a ver, incluso en documental tú tienes un artificio, o sea, un aparato que es la cámara. Tú y yo nos estamos comportando distintos porque hay una cámara enfrente. Esta conversación sería, o sea, y no digo que sea falso, solo digo que esta conversación sería otra si no tuviéramos el artificio de la cámara. Entonces, de todas maneras, aunque estés en un documental, hay una presencia de que esto se va a ver, ¿no? Entonces ahí, digo, ya hay un debate súper profundo. Y se me fue a dónde iba con esto. Con la manera, lo que te comentaba es cómo a veces nos puede asombrar en un documental, cómo actúa. Exacto. Y por eso, gracias, y por eso hay experimentos muy chingones, como no sé si viste la de una película de policías, ¿no? En donde más que una película o que un guión estructurado, hay un terreno de investigación. Sí, o sea, lo que hace este güey es un experimento a toda madre. Muy cabrón, y entonces dices, claro, güey, o sea, esta pregunta de cómo está representando ese güey en un documental y luego qué pasa si yo pongo a un actor, ¿no? Y entonces... hacer la dramatización, que es lo que le llamaban antes en los documentales, exactamente, ¿no? Veíamos que nos lo platican y dramatización. Exactamente, pero acá es un experimento que me parece muy... no sé, o sea, lo admiro mucho, pues, porque justo tiene que ver con una pregunta importante sobre el cine hoy. Y entonces es cómo expando como los límites del cine, qué es el cine, ¿no? O sea, como que tiene que ver más con el arte cinematográfico que con hacer una película de entretenimiento. Y al final es reentretenida, ¿no? O sea, entretenida, dices, claro. Está increíble. Pero sí, me parece que son preguntas que nos estamos haciendo y que nos tendríamos que seguir haciendo. Oye, ahorita cuando se habla de cine experimental, por ejemplo, pues para mi generación era una cosa. Sí. Ahorita para la tuya, ¿qué es el cine experimental? ¿Qué es lo que se experimenta ahora cuando hacen cine experimental? Está muy curioso porque justo de pronto son categorías que, de nuevo, no tenemos las cajitas para analizar cosa, pero... digo, porque por ejemplo una película de policías puede ser cine experimental. Sí, porque pues sí, y creo que todo el buen cine, o lo que yo considero buen cine,
parte de una experimentación, parte de tener unos limitantes, ¿no? Y decir, a ver, yo quiero experimentar esto, tengo una tesis sobre este tema y voy a comprobar si es verdad o no, en términos cinematográficos, no tiene que ver con el método científico, sino cinematográfico, ¿no? Las categorías, pues nada, o sea, de pronto a mí lo que me parece terrible es que el cine experimental y el videoarte a veces parecen una subcategoría, ¿no? Como de, te quedó como cine experimental. Es como, güey, ¿por qué eso tendría que ser peyorativo? O sea, es súper interesante. Justo ahora que fui al festival en Egipto, por azares del destino, la primera proyección que vi, porque yo estaba muy asustada y no sabía dónde ir, y terminé en una salita del festival, en un programa de cine experimental de 3 cortometrajes extraordinarios, que mandaban a la mierda lo narrativo, y de lo que se trataba era como de la imagen, el sonido, las sensaciones, un poco más cercano a la pintura, creo. Qué chido. Fue brutal y a mí me voló la cabeza en muchos sentidos, que yo cuando regresé de ese festival quise reescribir mi guión de tesis y quise como decir, a ver, ¿no? O sea, a la mierda la academia, vamos a ver qué puedo hacer con esto, ¿no? Y creo que el cine experimental y el videoarte hacen la tarea que muchas veces el cine narrativo académico tradicional no quiere hacer, que es cuáles son los límites y cómo los expando. Y gracias a ese cine tenemos películas como una película de policías, ¿no? Que empiezan a estar como en el límite. Y eso me parece otras retóricas, ¿no? Súper importante. Que en el teatro yo creo que sucede, ¿no? O sea, de pronto hay unos loquillos en teatro que se sacan una cosa del culo que a lo mejor no funciona, pero expandieron un poco el límite para que luego llegue alguien y haga algo que funcione entre los dos mundos, ¿no? Y entonces empezamos como a ampliar la cosa, y me parece muy importante que exista. Y no me parece menor en lo absoluto, me parece muy valiente. Claro. ¿Y tú has hecho videoarte? Sí, en La Esmeralda, o sea, como en los últimos semestres que yo estaba como ya más clavada en la onda del cine, pues sí experimenté un poco con videoarte. Y me parece una herramienta súper bonita, que es como, pues como cuando de pronto tienes un papel y riegas unas acuarelas y empiezas a ver qué formas salen de ahí y tal, y que tiene como, en sí mismo tiene su valor artístico. Pues si tienes una cámara y no te importa un poco la narrativa y más bien experimentas con, no sé, qué pasa con tu cuerpo frente a la, o yo qué sé, pues me parece una herramienta como un lápiz, ¿no? O sea, con un lápiz puedes hacer un dibujo hiperrealista o puedes hacer rayas y salirte del papel, ¿no? O sea, al final son herramientas. Órale. Oye, y ya hay algo que... ¿Cuáles son tus obsesiones? ¿En la vida? Como quieras. Pues sí, creo que las, o sea, sí las infancias, o sea, sí la infancia es una obsesión importante en mi vida. Ahora creo que la memoria, o sea, como que estoy un poco clavada y mi tesis va un poco sobre eso, que tiene que ver con cómo recordamos y lo que hace en nuestro ser hoy lo que recordamos, ¿no? Entonces, pues sí, esas. Las obsesiones más idiotas, me encanta comer y entonces, pues nada, estoy obsesionada con la comida y me gusta cocinar, ¿no? O sea, como sí, creo que un poco eso. Oye, ¿y sabes de qué te gustaría hablar en tu primer largo? Sí, o sea, digo, sin que balcones la idea, sin... No, sí, no, o sea, además todavía no es una idea como tan concreta, pero he recibido señales, ¿no? O sea, como que siento que uno siempre estamos recibiendo estímulos y cuando tienes las antenitas paradas para recibirlos, pues sí hay cosas que te van diciendo, este es el proyecto que tienes que hacer. Y entonces hay una película que llevo obsesionada ya un rato, que se llama Tomboy, que es de esta directora, que me parece una película así preciosa de principio a fin, y tiene mucho como esta onda, sí es ficción, pero tiene una onda muy documental entre los niños del barrio, un poco como Ciudad de Dios, ¿no? Que de pronto tienes como esta cosa... De repente dices, güey, ¿eso es de verdad o no? Totalmente, ¿no? O sea, totalmente, y entonces tengo muchas ganas de hacer algo así, y acabamos de dar un taller con Meraki para niños un taller de actuación para cine para niños, ¿no? Qué chingón. Y nos llegó una morrita que yo decía, es que esta niña está extraordinaria porque justo está como en el límite entre ser niña pero ser adolescente, y hay una cosa bien rara como con su cuerpo de no encontrarse pero al mismo tiempo de estar, no sé. Entonces dije, yo quiero contar una historia sobre esto, ¿no? O sea, sobre ese límite de ser prepuberta y como no saber qué... Cuando no sabes ni qué pedo. Pero nada. Ahí sí, nada. No, nada. Te empiezan a llegar señales que no sabías que tenías. Sí, como que tenías una concepción del mundo y de pronto no es cierto.
y empiezas a tirar como tus pilares, ¿no? Tus padres no son eso que tú creías que eran, tu cuerpo no es eso que... Y tú no eres eso que tú creías que eras para te ves empezar. al espejo y te desconoces, o sea, un poco... No mames, que poco en mi nariz. Sí, exacto. Te salen barros y empiezas a oler feo y siento que ahí hay como una cosa muy chingona porque es algo que, por lo menos en mi experiencia, yo he vivido varias veces en mi vida, ¿no? O sea, obviamente de ser puberta, claro, ser adolescente, pero cada que tengo un cambio importante en mi vida, justo, no sé qué pedo, no, o sea, como que no me hallo, huelo feo, ¿no? Y entonces claro, es como, creo que es algo con lo que nos identificamos constantemente y que creo que puede ser un tema como importante para una peli, ¿no? Como de hablemos de esto, güey, ¿no? Identificémonos con esto, porque todo el tiempo somos como gente jugando a ser adulto, pues, y nos sentimos bien pubertos, y es como súper raro. Entonces, un poco, pues, por ahí, todavía no tengo como una historia clara, pero algo así quiero hacer. Hay algo muy, muy padre, o sea, es que ahorita se me ocurrió la pregunta, pero luego pues, se me fue porque dije, no, ¿para qué lo pregunto? Ya lo vi. Que es, o al menos en Olote, no eres tendenciosa. ¿En qué sentido? No eres decir, esta es la neta. Uh-huh. Sino nada más lo pones ahí, sí, dices, esto ahí está. Sí, sí. No hay un punto de vista de decir, que de la verga, ¿no, amigos? Uh-huh. Sí, sí, sí. A dos chavitos les pasa esto. Algo que me gustó mucho de la actuación del morro es que siempre está en conflicto. Uh-huh. Sí, o sea, siempre trae pedo. O sea, él tiene un pedo con estar ahí haciendo eso. Por mucho que lo haga. Sí, sí, sí. ¿No? Pero esa onda de... que tiene que ver un poco con lo que estás diciendo. Sí, tal cual, porque él está justo en esa edad. Estás en esa edad y ahora imagínate que eres sicario, cabrón. Sí. Y no sabes ni qué pedo contigo y tu tarea es matar a otros güeyes. Sí. No, totalmente. Justo en algún momento, cuando estábamos levantando fondos para Olote, yo estaba tan entusiasmada con la idea que dije, este corto tiene que ser mi puerta para hacer un largo de este tema. Claro. ¿No? Y ahora que lo mencionas, o sea, Bobby es, bueno, no Bobby, Miria, que es el personaje, es un gran personaje, o sea, como se podrían desarrollar un chingo de cosas ahí, ¿no? A mí me llamó mucho eso la atención, o sea, esta escena donde nada más está sentado y que llegue el otro güey a decirle, ¿qué pedo, puto? ¿Te llama el Mike? Uh-huh. Ahí dices, yo quiero conocer ese personaje, claro. ¿Por qué está así, güey? Claro, sí. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Y luego pasa por esta escena tan terrible que va herido, pero te das cuenta que puede recuperar la infancia en un segundo. Sí. Con que le digan chocolate, ¡pum! Vuelve a ser niño. Sí. Y pues sí, entonces a mí me nació eso de que decías, güey, spin-off. Me lo mataron. Pero bueno, ¿cómo llegamos? Sí. No, sí, totalmente. Fíjate que pasa algo muy curioso con los proyectos, que por eso el cine, o por lo menos para mí, ¿no? O sea, a lo mejor hay gente que lo vive de manera distinta, pero son procesos tan largos y luego en el CCC se alargan más porque la burocracia. Y entonces yo llegué a un punto en el que ya no me sentía tan conectada. De hecho, cuando empezó Lote a entrar a festivales y que me empezaron a pedir videos y entrevistas y no sé qué y tal, yo decía, puta, ¿qué voy a decir, güey? O sea, yo filmé esto hace 4 años, hace 4 años estaba muy entusiasmada con la idea, pero hoy mi cabeza está en otro lado. Y reconectar fue complicado y fue bello también, ¿no? Y ahora que mencionas esto, o sea, hubo una llamita en mí que fue como, bueno, sí, pero si hubiera la oportunidad de hacer un largometraje de esto, claro que hay un chingo de dónde rascar, porque creo que el corto, si bien lo quiero mucho y estoy muy orgullosa de lo que hicimos como equipo, obviamente yo le veo todos los errores, ¿no? O sea, cada que lo veo es así. No, pues ¿no? Claro, pero... O sea, porque... Y entonces siento que de lo que peca un poco es que todo pasa muy rápido. O sea, de pronto te das cuenta que ya acabó y que no profundizamos tanto en nada. Está bien porque pues es contundente desde ahí, pero sí creo que hay una oportunidad en esa historia de decir, güey, vamos a observar. Sí, no, bueno, a claro. fondo qué, ¿no? Y para un largo, pues... Pero eso también tiene que ver con el formato. No, un corto siempre se va a quedar así. Totalmente. En todos los cortos, por muy redondos que sean, sí. todos podrían profundizar, pero dices, no, pero entonces ya son 45 minutos de película al menos, no 12. Exacto. Y yo solo tengo para 10. Ok, 11. Ok, 11 minutos. Oye, ¿tú editas? Yo, bueno, este corto no lo edité. A veces edito por hambre. Pero no, o sea, para nada es... Lo tuyo no lo editas. No, lo mío no.
Lo intenté, el primer corte de Olote yo lo hice y fue horrendo. Todo el mundo dijo, es que filmaste Sigue de la escribiendo chingada. y dirigiendo, mija. Sigan eso, pero edición, además, no. imagínate el pánico de ver el primer corte y que todo el mundo te diga, pues no funciona, no sé qué hiciste en el rodajito, así de mierda. Y entonces invité a un compañero de una generación de arriba, Cosme Álvarez, y él le dije, güey, ¿me ayudas a editar? Y fue súper chido, me dijo que sí, y ya, ¿no? Lo rescató, así como que ya que vi el corte que él hizo, fue como de, bueno, sí, ya estamos Y ya. sí seguía siendo tu corte. No, totalmente. Digo, porque a veces dicen que el editor es el verdadero director. Yo creo que sí, y eso en documental. O bueno, no el verdadero, sino el segundo. Sí, exacto. Yo creo que en documental es 100%. Okay. Y en ficción puede arreglar muchas cagadas, Uh-huh. o sea, muchas, y puede ver la película realmente, porque el editor pues ya ve lo que realmente va a estar. Tú imagínate como Si ve la director, síntesis de tu síntesis. porque tú imagínate como director tienes una cámara, pero tienes la cosa sucediendo enfrente de ti como teatro, ¿no? Ajá. Y entonces a veces ves cosas que te parecen extraordinarias, pero resulta que, esa es la labor, ¿no? Que se ve acá también, pero resulta que en la cámara no se capturó a veces la magia que tú viste claro. acá en la vibra y el sentir. Sí, el en vivo. Y entonces a veces tú dices, esta escena quedó extraordinaria, y llegas a la sala de edición y tu editor o editora te dice, güey, esto no funciona. No, pero ¿cómo crees, güey? Fue la que más me emocionó. Perdón, pero no funciona. Si la quitamos y hacemos esto, tu corto funciona mejor. Y es como, pues date, güey, ¿no? O sea, como, pues sí, ni pedo. Tú estás viendo lo que realmente es. Entonces, pues sí, no, yo no edito mis cosas porque creo que no. Mi documental sí, pero porque... No. Nada, ¿no? O sea, como que ahí era muy sobre ti. Era muy complicado que otra persona es algo, editara. es autobiográfico, es biográfico, pues. Sí, es autobiográfico completamente y además yo tenía que cuidar mucho a mi mamá. O sea, para mí era muy importante cuidarla a ella. De hecho, se lo enseñé hace como 2 meses. Y justo le dije, antes de que yo empiece a ver si puedo sacar este documental al mundo, yo necesito que tú lo apruebes. Y si tú me dices, no, perdón, no, o quiero cambiar esto, tú me dices si se cambia o no sale. No me interesa que salga si a ti te afecta en algún sentido, ¿no? Nada, lo amó, estuvo muy feliz, fue un momento súper bonito, lloró mucho. Sí, pero solo por eso ese documental sí, como que yo decidí editarlo yo. Pero nada, mis cortos yo prefiero que alguien me diga que tanto la cagué y me diga cómo arreglarlo. Ya, sí. Oye, otra cosa que vi de Olote es que en realidad lo que hay de diálogo es más que darnos información que necesitemos saber, es nada más para hacer la transición de un lugar a otro de los personajes. ¿Has escrito o has pensado en escribir algo sin palabras? Mi primer corto tiene muy poco diálogo. Creo que tiene 3 diálogos, una cosa así. Sí. No es algo que yo haga a propósito. O sea, no es como que me proponga, a ver, este va a tener 20% de diálogo. Más bien es como voy viendo la situación. Pero sí soy muy, muy reacia, se dice, o sea, cuando no quieres algo, como muy reacia a los diálogos explicativos, me cagan. Me caga que me expliquen las cosas y lo veo un chingo en bueno, no que las expliquen, porque todo cine explica, pero que no las expliquen de... como que sean expositivos. Es que me siento un poco triste porque tal, es como, enséñamelo, güey. O sea, como, ponte triste, exacto. Y ya está, y entonces yo voy a empatizar contigo, no me lo tienes. Entonces sí trato de cuidar eso en medida de lo que puedo y de lo que me doy cuenta, ¿no? Hay veces que no nos damos cuenta. Sí, claro. Pero sí trato de no sí, eso pasa de repente en teatro, que de repente en esto de la escena expandida y la narraturgia, que salen los actores y te platican las cosas y dices, vengo al teatro a que me platiques, güey. ¿Por qué no mejor vemos la escena, carnal? Sí, totalmente. Y depende de, o sea, no sé, yo ahora no puedo pensar en un ejemplo en cine. Pero siento que hay veces que ese dispositivo funciona desde... Por ejemplo, y ya no la tengo tan fresca, pero El Lobo de Wall Street, ¿no? Ajá. Este plano secuencia hermoso donde DiCaprio nos mete como a estas oficinas y está el caos y no sé qué, y que nos está explicando a la cámara algo, es un dispositivo que dices,
Claro, pero funciona porque en el... Porque lo estamos viendo también. Sí, exacto, y hay otro dispositivo chingón, y ahí no me molesta el Sí, diálogo claro. explicativo, ¿no? O sea, me refiero más a esta cosa telenovelesca de... Sí, pero es que además en ese tipo de cine y en ese tipo de secuencias no te están explicando lo que estás viendo, sino lo que ves y lo que te explican se complementan. Exacto. Para armarte una sola Totalmente. cosa. Sí, de acuerdo, ¿no? totalmente de acuerdo. Él te está hablando del business y la coca y no sé qué, pero tú estás viendo a los oficinistas trabajando. Exacto. Y dices, ay, güey, son los dos mundos Exacto, ahí, cabrón. sí, y sí. pasamos al trío en el elevador y la chingada, y dices, ay, güey. Sí, sí, totalmente, y entonces ahí no te molesta en lo absoluto. Y siento que he visto puestas en escena donde eso ha ocurrido, ¿no? En mayor o menor medida, donde digo, a ver, este güey sí me está explicando cosas, pero tiene, o sea, Pero como el está dispositivo accionando en otra funciona. cosa. Ajá, sí, sí. Sí, pero sí entiendo que también hay otras que dices, güey, deja de explicarme, o sea, como... Sí, si me vas a platicar, vámonos a echar una chévere, güey. Exacto, sí, sí, ¿No? sí, Y hasta yo te totalmente. pregunto lo que me interesa. Oye, Sí, exacto. ¿A qué le das más peso? ¿Situación o acción dramática? ¿A qué te refieres con situación? A que de repente una situación se puede narrar sin acción. Es decir, hablando de Olote, por ejemplo, ver al chavito conflictuado. Y es una situación clarísima donde la acción es interna, ¿no? Pero el corto empieza con una situación que se define por la acción dramática, que es el papá entrenando a la hija, Ok. ¿no? Pues creo que depende de la progresión que necesite en el momento. O sea, es una buena pregunta, porque en realidad es muy profunda y no creo que haya no creo que yo tenga una metodología de darle ponderancia a una Ok. o a otra, sino que tiene que ver con qué necesita la escena para que el drama Narrativa. siga progresando, ¿no? O sea, para que el espectador o la espectadora se haga las preguntas correctas. Y a veces es contemplar, y a veces es, Sí. ¿no? O sea, como eso. Por ejemplo, en el guión, de los primeros tratamientos, no me acuerdo cómo empezaba el corto, pero la secuencia inicial, que es este video de los narcos dando el mensaje, en realidad lo veíamos en la televisión, en el cuarto. Y ellos viéndolo. Ajá. Y entonces era muy confuso el corto al inicio porque no sabías qué chingados, y muy tarde, además muy tarde en un corto de 12 minutos, ¿no? Claro. Muy tarde te dabas cuenta de qué chingados y entonces ya empezaba, ¿no? Entonces era un pedo. Decías, ay, cabrón, entonces hay que repetirlo. Exacto. Y entonces un maestro me dijo, no se entiende ni madres, necesitas meter el contexto antes. Y entonces dije, puta, güey, ¿cómo meto esta escena antes? Lo de la televisión no tiene sentido, y entonces me ocurrió como, así como hay gente que pone textos, guerra de no sé qué, pero yo justo en ese entonces veía muchos videos en YouTube de narcos y mi mi algoritmo me enseñaba cosas horribles. El blog del narco. O sea, Puta, horrible. cállate. Y entonces me cayó un video de, ¿cómo se llama este cartel? Del cartel Nueva Jalisco Nueva Generación. Generación. ¿Qué es eso? O sea, mi corto tiene un copy-paste de un video del Jalisco Nueva Generación. De hecho, eso me daba un poco de miedo al principio. Pero pues no ha pasado nada con eso. Que tal cual era eso. Y a mí me pareció brutal que el Jalisco Nueva Generación estuviera diciendo nuestras condolencias a las familias. Y yo decía, güey, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo el narco está listo? O sea, Así ¿de qué es, hablan? sí. Y entonces dije, este es un contexto perfecto para que le entremos al corto. Y entonces todo lo que viene después va a estar cargado de ese primer video. Es un poco así, fue como sucedió, te digo, depende de la escena y de lo que vaya necesitando yo como espectadora, como primera espectadora de mi película, es como decido qué pongo, ¿no? Órale. Desde que empiezas con el guión, ¿ya está molestando la Lau directora cuando escribes? ¿O tú primero escribes y lo dices, ay, ya que la directora vea qué hace con mi guión? Órale. Pues no, yo creo que primero incluso es una Lau escribidora. O sea, la primera es la escribidora, porque ni siquiera escribo guiones. O sea, esto empezó como un cuento. Okay. Y de hecho hubo un momento en el que fue un monólogo muy lindo que yo quería, bueno, muy lindo porque a mí me gustaba, pues, en el que yo quería había una convocatoria como de burbujas teatrales, no sé qué, mis huevos. Yo hice un taller, que eso es una metodología que no sé muy bien de qué me sirve, pero sí me sirvió mucho. Primero hice un taller con adultos. Estuvo Alan Uribe, Meraki Pradis, Emanuel Lapín, y había invitado a Micaela Gramajo, pero al final ella no pudo. En donde con el monólogo que yo escribí,
se los di y ellos me propusieron ejercicios teatrales, meramente teatrales. Qué padre. Y yo de ahí fue donde empezamos, o sea, yo empecé a tomar nota de las imágenes que me daban, de las cosas que no, y hablamos mucho, en ese taller hablamos mucho del tema, del conflicto de las infancias, y gracias a ellos escribí el guión que escribí, o sea, gracias a ese laboratorio teatral. Y entonces este monólogo yo como que en algún momento dije, güey, lo quiero montar en teatro, o sea, como que, está súper emocionante. De ahí salió, Sí, cabrón. totalmente, ya no lo hice, pues, Sí. pero sí, como que siento que primero está una lau que se permite no estar en un formato, porque si no, si empiezo a escribir el guión ya como de, o sea, esto tiene que ser cine. Y qué chingón llegar a un guión a través del laboratorio teatral, Sí, güey. no, Nunca lo había escuchado, pues. Y súper generosos. Como que mis compas guionistas son de, ya piensan en Ajá, el formato. Sí, no, yo no puedo, o sea, no sé si puedo, nunca lo he intentado, Sí, claro. pero no me, o sea, como que digo, güey, primero hay una cosa como más que puede la ser lo que plasticidad. sea. Exacto, y eso me parece mucho más rico que ya pensar como en estos límites del formato. No, claro, porque a partir del pastiche que hayas escrito, se va a generar un nuevo formato, tal vez. Sí, ¿No? sí, totalmente. Órale. Sí, y sí, así funciona, o sea, también para el guión que estoy escribiendo ahora de la tesis, una maestra me dejó un ejercicio muy lindo que fue escribir monólogos dramáticos era hacer un monólogo dramático de tu protagonista, mis protagonistas son 2, y fue un ejercicio súper chido como tratar de ponerme en la cabeza de a ver cómo haría un monólogo dramático una niña de 6 años, no se va a poner a hablar como adulto, entonces ¿qué? Así, o sea, fue un ejercicio creativo extraordinario que luego modificó mi guión, obviamente. Sí, claro. ¿No? O sea, como que, y eso me gusta mucho. Ajá, como estar expandiendo para ver luego qué se modifica acá. Oye, y entonces, ¿qué sigue con Olote? Con ¿A Olote, dónde se va ahora? Bueno, ayer al parecer, ¿no? Ajá, Estuvo ayer, en la Cineteca. Así es, O ayer sea, estuvo en la Cineteca. En la muestra del CCC. En la muestra del CCC, va a estar en va a estar en Uruguay, o creo que ya está ahorita en Uruguay, no estoy segura. Luego en Argentina, y luego se va a este festival en Praga, que me parece así como la crema y nata. O sea, me encanta que haya quedado en este festival. Es un festival grande que lleva 62 años existiendo, este es sus 62 años, ¿no? Y es un festival para niños y jóvenes, y que me parece increíble que Olote haya quedado ahí. Y nada, estamos ya como en el primer año, entonces ya estuvo en muchos lados, va a estar en estos 3, todavía tenemos que esperar respuesta de algunos festivales más, pero le queda como medio año de vida, ¿no? En festivales. En y luego ya. festivales. Uh-huh. Oye, una cosa que no pregunté hace rato. Terror y ciencia ficción en México. ¿Te gusta para empezar el género? Sí. Mi mamá es la más fan del cine de terror, entonces yo desde que tengo 4 años me pone a ver pelis de terror. Qué La niña chingón. no podía dormir. Pero no hay pedo. Pero sí es un género que disfruto cuando está bien hecho. Claro. Puta, o sea, me encanta. Vi una peli en Morelia, Olote estuvo en Morelia el año pasado. Se me va ahorita el nombre y me va a matar porque además no conozco al director, pero conozco a un amigo del director que cuando le dije me encantó la peli fue como de, es mi amigo. No me acuerdo el nombre, pero es una peli de terror que qué puto miedo. O sea, que neta, hace muchos años que yo no estaba semanas sin poder dormir. O sea, obviamente dormía, pues. Sí, pero, claro, sí. Pero de despertar a las 3 de la mañana y decir, tengo que poner un video de Pixar porque no me voy a poder dormir. Del terror ¿De que qué me iba? provocó. Mexicana. No es cierto. No, es que no era mexicana, pero no sé por qué conocen a alguien. Okay, no sé si era, okay. a lo mejor era una coproducción. Ok. Estuvo en Morelia y la historia iba de una chavita que en internet encuentra un juego en el que tú tenías que hacer una serie de reglas y ver un video, y al parecer ese video te transformaba la psique y empezaban a pasar cosas en tu vida. Entonces, como que toda la película estás dialogando con es una chavita, Claro. que está, ¿no? BTS, TikTok, la chingada, o sea, como de, ya, ¿no? O sea, como que está en ese pedo y por eso está traumada, pero luego sí empiezan a pasar cosas culeras. Y está muy bien hecha porque nunca te enseñan nada realmente terrorífico. O sea, no hay monstruos, no mames, pero qué puto miedo. Y hay una escena en donde te dejan como 5 minutos viéndola, a ella como dormida, porque se tiene que grabar mientras duerme para esta cosa del juego.
y en algún momento como que despierta y está como, no sé, como poseída raro, o sea, como que nada más hace esto y mueve la mano y se vuelve a dormir. Pero tú sabes que eso es el puto demonio. No, o sea, horrible, güey. O sea, yo soñaba con esa imagen así muchas veces y me dio mucho pánico. Entonces siento que el cine de terror bien hecho, así joya. A24 está produciendo muy cabrón, ¿no? Sí, Así, muy, o sea, muy todas cabrón. sus películas son de Sí, what con sí, estos sí. güeyes. Sí. El otro día, yo soy muy fan del de terror, terror, sí. ajá. Y el otro día vi una cubana, puta, buenísima, que se llama Eres tú, papá. Ok, no, ni la he escuchado. Qué chido. Es sobre cómo se perpetúa la violencia de género. Órale. Entonces, Pero es terror. es terror. Qué increíble. O sea, pero lo Gran premisa. lo terrorífico es Sí, eso. Sí, gran premisa. ¿No? Súper la quiero. Entonces, sí hay o sea, hay un fantasma, pero no en un sentido sobrenatural. Uh-huh. No alguien que tira los trastes y espanta a alguien. Uh-huh. Sino hay un fantasma de la violencia hacia las morras. Claro. Wow, está muy chido. Suena Que muy bien. está chingando a alguien. Uh-huh. Me fascinó. Qué chido. ¿Dónde la viste? Cinefilia Malversa. O sea, en internet. Uh-huh. Ah, ok. Sí. Ok, va. La voy a buscar. Qué chido. Bueno, en fin. ¿Qué más, querida Lau? No sé, tú dime. ¿De qué se nos está yendo a hablar? Si es que hay algo de lo que se nos esté yendo a hablar. No sé, tú haces preguntas muy inteligentes, entonces te echo la bolita. Oye, pues eso, yo te preguntaba sobre el cine de terror por esta atmósfera de Olote, Uh-huh. y te sirvo otro. Sí, gracias. Y que pues hablar de los niños productos del narco es terror. O sea, No, totalmente. ¿no? Sí. Digo, porque hay esta separación, ¿no? Entre terror y horror. Uh-huh. Lo terror es puramente humano, Uh-huh. el horror es puramente sobrenatural, Uh-huh. ¿no? Sí, y sí. entonces, pues yo de repente veía a Olote que además tiene ahí una pátina de tranquilos, pero es culero. Sí. Pero no mames. O sea, pero Sí. no mames, la plática Sí. es muy cool, no te atascas en lo culero del tema, pero está culero. Sí, está culero. Y el final no es chido. Sí, no. No es chido, güey, sí, no. O sea, para mí era muy importante eso, güey, como... Justo me parece terrorífico, o sea, como Ajá. que yo pensaba cuando... Porque además solo te inició con... Yo quería hacer un corto sobre la guerra en Siria, en Ay, realidad. cabrón. Eso me parecía brutal, ¿no? Y me acuerdo que iba como en un coche, justo iba con el fotógrafo, no sé, íbamos a una fiesta, yo qué sé. Uh-huh. Y me llegó una notificación de las noticias de la guerra en Siria y me llegó como la imagen de un niño con un arma. Y entonces me acuerdo perfecto de estar en un puente, yo creo que en Churubusco, no sé, y de ver la ciudad con las luces y entonces pensar como, güey, o sea, si esto está pasando, ¿por qué no estamos detenidos? O sea, como, ¿por qué el mundo no se detiene? Porque hay un puto niño con un arma. O sea, eso no debería de ser, ¿no? Y nada, como que me impactó mucho y entonces empecé a pensar en un corto sobre la guerra en Siria. Luego vinieron estas preguntas de qué derecho tengo yo de contar eso. Empecé a investigar en mi país y dije, no me tengo que ir tan lejos. Acá ¡Hombre! están pasando cosas hiper brutales. Y entonces a mí me parece como muy terrorífico justo lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces, cuando empecé a escribir el guión y con todo este proceso que ya te dije y tal, cuando escribía al final siempre pensaba, es que no hay esperanza. O sea, no es que yo esté diciendo... Estamos de la verga, la neta. Pues sí, o sea, no es como que yo pueda decir, bueno, pero llegó UNICEF, ¿no? Y rescató a la niña. O sea, pues no es cierto. O sea, ¿no? Llegó Slim Exacto, y dijo, ahí va el varo para exacto. acabar con el narco, chavos. Es como, pues no es cierto. Entonces me parece hipócrita que, ¿no? Porque obviamente hay un momento en el que parece que se van a escapar juntos, ¿no? Sí, Como eso de es lo bonito, que parece que... Como este güey ya La reflexionó, van a ya amar. reconectó con la infancia, hay que irnos de aquí, no es Bien. seguro, vámonos. Pero no es cierto, la realidad es más brutal y más terrorífica que eso. Y la falsa esperanza me parece que no está chida. Y no es una denuncia si hay una falsa esperanza, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, un poco por eso es ese final. Para mí era importante como matar toda esperanza porque yo hoy no la veo, ¿no?
Sí. no se ve. Si la No viera, sé si la haya o no, pero no se ve. pues sí, o sea, si la viera otra historia sería, pero sí es como... O sea, desde que empezó la famosa guerra del narco con el buen Calderón, No. en ningún lado se ve la esperanza. Para ¿no? nada, Y se dices, ve "Ay, la cabrón". normalización, o sea, de pronto dices, o sea, a mí me decían, bueno, pero ya todo está más tranquilo, ¿no? No. No en lo absoluto, solo No. ya estamos acostumbrados. Así es. A que digan, en Sinaloa acaba de pasar esto, no sé qué, ¿no? Y que cuando estás Ciudad en de esos México. lugares, ya sabes que después de las 8 no sales, Exacto. ¿no? Pero no ya está sabes más que si tranquilo. estás en el hotel o algo y es la balacera y dices, ay, Ajá. Sí, ¿son cohetes o son balazos, no? Así O sea, es. sí, ¿no? No, ya ahorita ya distingues. Bueno, sí, exacto. Sí, ya ahorita distingue. dices, no, esos no son cohetes, güey. Sí, sí. Sí, totalmente. Ujú. Oye, y ¿qué más? Ya. Hablas sobre las infancias y todo, y hablando del cine de terror, y algo que veo en este corto en Olote, es que es solo la perspectiva infantil. Bueno, no es una perspectiva infantil, es la perspectiva desde la infancia, ¿no? No juegas con el papel de horror que determinamos los adultos para los niños. Lo intento, O sea, digo, ahorita es claro en Olote el narco, pero es un contexto social, o sea, es algo más, ¿no? No es esta onda de la figura del adulto que va a joder al niño. Más o menos, o sea, sí lo entiendo y es algo que todavía estoy como tratando de, no sé si perfeccionar sea la palabra, pero de seguir explorando, ¿no? No sé, te voy a hacer una pregunta para contestar tu pregunta. ¿Tú a qué crees que se dedicaba el papá de la niña? Yo no... ¿O no te lo preguntaste? No, yo al principio primero pensé que era narco también, ¿no? O sea, dije, este güey es de la maña, ¿no? Después, por la vibra del güey y por el físico y todo, dices, ese güey no es malo. Ese güey no es malo. Sí, sí. Y cuando le dicen por hocicón, Ajá. entonces más bien parece que es un güey que trataba de mantener su integridad intacta. Ok. Órale, muy bien. Me parece chingón porque... O sea, cuando le dicen por hocicón, dices, es el clásico güey que se le ponía el pedo a los narcos. Ajá. Y que decía, aquí no, y chinguen a su madre. Ok. Y pues esos güeyes nunca van a acabar bien. Sí, no, totalmente. Estoy O sea, súper de acuerdo. O sea, si el narco te dice vas a hacer esto, tienes dos. O te vas de ahí, o lo haces. Súper. No le dices, me quedo y no lo hago. Súper. Sí. No, me parece increíble porque muchas gracias, viste con mucha atención el corto. O sea, a ver, hay un montón de cosas que uno hace como guionista y directora que tienes que expandir como tu universo para entender las motivaciones, hacer la síntesis y luego presentarla, ¿no? Todas estas cosas no terminan en la película. Ya directoras súper experimentadas y cabronas como Tatiana Hueso, pues sí, ¿no? O sea, como que logra, y además es un largometraje, logran como tener todo esto. Yo no lo logré, pero inicialmente el papá de la niña era un periodista. Y entonces, justo, ¿no? O sea, como por así contra. Alguien que Exacto. dice no y va. Mucha gente pensó, o sea, de mis maestros y así me dijeron, ya en el corte final no se entiende, parece que es un narco. Y yo dije, bueno, da igual, o sea, como que Ajá, la verdad sí, es que no me sí, importa claro. mucho, porque al final las víctimas son estos dos niños y son víctimas sí del narco, pero por ejemplo en este caso ya en mi backstory, la niña también es víctima de un güey que qué chido un periodista que quiere como hacerle frente al narco, que quiere como tratar de documentar todo esto, pero que no se va del pinche pueblo porque está ahí en el ajo, porque, ¿no? Porque quiere seguir investigando y su hija está ahí, güey, ¿no? El egoísmo, ¿no? Exacto, y entonces es como, al final las niñas y los niños son víctimas de un chingo de cosas de las que no tienen control, y lo que tendríamos que hacer es darnos cuenta de eso, cabrón. O sea, la niña no puede decir, pues a la mierda, papá, me voy. Tiene 6 años, güey, ¿no? O sea, ¿qué le dice al niño cuando llega? Estoy esperando a mi papá. Pues sí, la niña está esperando a que llegue su papá, güey, para que se la lleve, ¿no? Entonces, bueno, luego ya le dice que ya sabe, no es que... Pero bueno, la cosa es que para mí era muy importante, que siento que muchas veces las niñas y los niños no se dan cuenta de la gravedad de lo que viven. Sí se dan cuenta de lo que viven. Así es.
pero no de la gravedad de lo que eso significa. No, porque no hay otros referentes. Exactamente. Entonces, por eso era muy importante para mí como retratar sí estas cosas, estos códigos que nosotros como adultos vamos a entender, pero que mis personajes no reaccionan ante ellos, ¿no? O sea, nosotros como adultos reaccionamos a que es un hocicón, puta los narcos, no mames, tienen al otro niño ahí como sicario. O sea, nosotros tenemos un chingo de información de la que estamos cargando a esos personajes. Pero mis personajes no tienen por qué saber que eso es grave. No, pues no. Porque es lo que conocen, ¿no? Y entonces es un poco por eso que no hay... O sea, que son como viñetas. No sé si alcanzaste a ver, pero pues un detalle del que yo estoy muy orgullosa, pero casi ni se alcanza a ver. Es que cuando están en la escena de la cocina y está Miria, el niño... Y baja el otro güey, el otro narco, el grande, que es como su sensei, pues. Baja primero una niña, valiendo madre, ¿no? Que cruza toda agüitadilla nada más por segundo plano y sale. Y sale el otro güey atrás. Así y entonces no. Tú imagínate. No, sí, lo vi y si dices, verga. Exacto, ¿no? Y entonces esa es comedor, casa de seguridad. Totalmente. Y todas las mujeres están en una labor doméstica, ¿no? Una cocinando, la otra y todas tienen como esta cosa, sí. Y hay una, o sea, obviamente hay un comentario mío, ¿no? Como de, y esta información es para ti, espectador adulto, que tú sí entiendes esos códigos, güey. Mis protas no van a reaccionar a eso porque es lo normal, pero son como información que yo estoy tratando de darle al espectador, ¿no? Sí, claro. Y aparte la tragedia de la película viene cuando acaba el corto, porque se están llevando una niña de 6 años. Sí. Y sabes para qué. Y ya sabes a qué la llevan, exacto, ¿no? Exacto. O sea, dices, ay, güey, ahí empieza lo culero. Ahí va a empezar sí. lo culero, güey. Sí. Sí, total. Y un poco esa era la idea, ¿no? O sea, como... Pues muy bien logrado. Pues mira, tú lo viste con mucha atención. Me parece muy bien. No, pues es que me gusta el cine. O sea, sí me gusta ver, qué ¿no? chido. O sea... Cuando no puedo dormir, si pongo Avengers. Claro. A ver, todo mi discurso que yo estoy hablando del cine independiente, el domingo cuando estoy cruda, o sea, no me pongo a ver Tarkovsky. Pues güey. no, O sea, yo sí. también, ya son las 3 de la Claro. mañana y sigo sin dormir, pues no he visto Iron Man 2, güey. Y no la voy a ver, ¿no? Pero, Sí, no, y amo pero el sé cine que en una hora me duermo. Totalmente. Y amo el cine que te entretiene también muy No, cabrón. claro. Y creo que es súper necesario. Solo no dejar de lado lo otro, pero sí, que exista me parece también muy bueno. Pues ahora sí. Ahora sí. Oye, pues muchísimas gracias, Lau. No, hombre, gracias a ti, qué amena. Qué buen cotorreo. Sí, súper chido, la neta, muy Qué chido. buen cotorreo y qué bueno así como refrescarse, ¿no? De decir, porque pues sí es bien importante saber para dónde van las nuevas generaciones. Claro. Diríamos los viejitos. Y ni tan nueva, porque ya viste que tengo 30. No, claro, güey, no, pero vienes No, sí, en un rollo de idiosincrasia muy distinto al que a mí me tocó, ¿no? Claro, o sea, entonces es bien chingón saber el a dónde con las nuevas tecnologías, cómo influye el uno en el otro, qué ven ustedes que nosotros no entendemos. Claro, sí, no, y lo entiendo perfecto. Así yo con mis alumnos de 18 de pronto es como... Sí, a ver, ¿qué dices? explícame. ¿Cómo? A ver, ajá, pero Sí, dime, sí. ¿no? Sí. O sea, yo también, por ejemplo, cosas que pues mis compas más puristas, o sea, eso de pues, lo que tú mencionabas hace rato, de a la verga YouTube, a la verga TikTok, no sé qué. Y yo también digo, no, güey, qué chingón que puedas hacer un cine minuto en TikTok y esté en Cannes. Claro. Sí, al chile, güey. Sí, claro. ¿No? ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? Exacto. ¿No? Y entonces platicas con alguien que piensas que hay una brecha generacional que tú le estableces por tus prejuicios, pero te das cuenta que no ha cambiado mucho lo que estamos buscando como creadores, Claro, ¿no? sí. Nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Sí, que la esencia está ahí. Pero que la esencia dices, güey, pues sí, tus referentes son otros y todo, pero estamos tratando de lo que decías hace rato, gritar algo, ¿no? Sí. Querida, muchas gracias. Pues salud, gracias a ti. Salud. Raza, pues muchas gracias. Esta fue Lau Charles. Así te encontramos en redes. Sí, Lau Charles. Lau Charles. Entonces, búsquenla en Facebook, búsquenla en Instagram. ¿Tienes Twitter? Tengo Twitter también. Búsquenla en Twitter y si pueden ver Olote ya cuando vuelva a venir en alguna muestra, en lo que sea, ya que pueda estar en plataformas, pues échenselo y no le perdamos ojo a los nuevos cineastas, a los nuevos pintores,
A los nuevos todo. No los perdamos de vista. Eso fue todo. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Bye. Bye.